Gracias a todos por la sintonía. Todo esto es un esfuerzo importantísimo de mantenerse a tono con los tiempos de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán, quienes le acompañan en la toma de decisiones, un equipo administrativo y técnico puesto que pone todo a favor de ustedes y que trata pues de que siempre estemos hábiles y que seamos sintonizables cada mañana. Cundo Camarena en los controles como cada día, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Todos nuestros compañeros de este gran equipo de comunicación que hacen un trabajo formidable, eligen los temas de interés y tratan a partir de los juicios de valor que generan en ellos de colocarse en la posición de la ciudadanía en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a los mejores intereses, mucho más ahora en un año donde están en juego muchas cosas desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista institucional, pero donde también otros temas, otros problemas nos aquejan. Miren, señores, el mundo, dentro de las diferentes problemáticas que existen, mira hacia Haití. Y bueno, ¿qué vamos a descubrir nuevo de una crisis en Haití? Muy poco tal vez, porque el desorden se ha convertido en el orden. Lo que en otros países es la anomalía, la excepcionalidad, lo que es raro, curioso y generalmente de corta duración, que son los estallidos sociales que pueden ocurrir en casi cualquier parte del mundo. Incluso en el mundo desarrollado ha habido procesos conatos de estallido social por diferentes situaciones. ¿Quién nos recuerda por allá por el año 94? Eso han pasado 30 años cuando encendíamos el televisor y veíamos los acontecimientos de Los Ángeles, producto del ensañamiento que tuvieron un grupo de policías con Rodney King, un individuo que era todo menos un héroe, pero que merecía que se le protegieran sus derechos ciudadanos al ser arrestado, y que fue apaleado. Se grabó ese ejercicio de brutalidad policial y eso generó una respuesta violenta, muy exagerada en algunos casos, pero violenta, de una parte importante de esa población afroamericana que asoló por horas y por un par de días las tiendas y los distritos comerciales de esa ciudad de Los Ángeles, esa importante ciudad. Todavía están allí las imágenes de comerciantes chinos y de otras nacionalidades orientales pertrechados con armas, tratando de proteger precisamente sus propiedades, pero también de los vehículos quemados y de una gran cantidad de propiedad pública y privada que fue afectada. Estados Unidos es una sociedad de orden, en la inmensa mayoría de los casos lo es, pero ha tenido varios ejemplos importantes. Ese es uno de los años 90. Más recientemente, en la época de pandemia, vimos la situación que se generó pues a partir también de un abuso policial. A otro individuo que no era el Santo Niño de Atocha, que después nos han querido presentar y que por ahí yo creo que se ha confundido la criminalización que es correcta de un acto policial exagerado con un individuo que tenía un prontuario, pero igual en el momento que la autoridad actúa de esa manera, pues es evidente que sobrepasa los límites de su mandato de ley, y que termina provocando, bueno, que mucha gente que ya estaba precisamente ideologizada para eso, contra el orden, pues saliera a quemar tiendas y a darle para adelante a esa furia, que hay que decir luego tiene un efecto importante. Por eso, si se fijan, ese desahogo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Yo recuerdo en el año 2011 en Londres hubo una situación también terrible, pero sin embargo tienden a tener corta duración. La gente drena esa, como dicen en Venezuela, esa rechera, esa rabia, y tiende a volver rápido a una normalidad. ¿Por qué? Porque nadie destruye la forma de vida que le da ciertas garantías, más allá de que esas garantías a veces se ven agotadas por un proceso inflacionario, por ciertas medidas que el gobierno toma, por una rabia que provoca una tragedia, un abuso de poder, como en específico hemos dicho. Lo normal es que esto se distienda, esto se reduzca con el paso de las horas y los días. Las sociedades tienden a ir canalizando esa furia y a volver a episodios de normalidad. La República Dominicana no ha tenido un estallido social propiamente dicho, al menos masificado, desde abril del 84, bautizado por el profesor Bosch como la poblada, usando un término que no era parte pues de la jerga, todavía de hecho no es ni siquiera parte del idioma popular, pero que se aplicó y que se quedó como el sinónimo de ese estallido social del 84. Por razones de un contexto de todos conocidos, se decidieron tomar las famosas medidas de choque, liberalizando una serie de precios y de productos que habían estado durante muchísimo tiempo subsidiados
por parte del Estado, y ese control de precios que no se podía mantener o que no era posible desde el punto de vista financiero, pues fue liberado sin que hubiera escalas, sin que hubiera gradualidad, fue liberado y punto. Por eso se habla de medidas de choque. Y se hizo en un momento dado en que la población entendió que le estaban engañando, tomando el pelo después de una Semana Santa. Hay que decir que tampoco fue algo inocente, que hubo ciertamente una mano política que le sacó un importante provecho a elevar más la temperatura del incendio, eso está clarísimo. Pero como estallido social, que dejó una gran cantidad de víctimas, sobre todo en los barrios de la parte alta de Santo Domingo, en los sectores populares del Distrito Nacional y allí donde sonaron por días, por horas las ametralladoras y donde hubo un conteo que nunca fue oficial y el oficial nunca fue muy claro sobre las víctimas. Ese fue nuestro último estallido social. Después de ahí ha habido todos los conatos, todos los peligros, todos los riesgos, pero no hemos llegado a esa forma. Entonces, volviendo a Haití, lamentablemente la falta de instituciones, la falta de liderazgo que pueda nutrir esas instituciones, que pueda generar confianza en esa sociedad, que pueda convertir la ley y el orden en la forma de vida permanente, que pueda ir más allá de las virtudes propias que tiene el pueblo haitiano como las tiene cualquier pueblo del mundo. Porque en Haití hay mucha gente buena, trabajadora, y la mejor demostración de eso es ver cómo el haitiano obrero se ha integrado a las dinámicas de trabajo tanto en este lado de la isla como en otras partes del mundo. Pero lamentablemente el orden no ha sido la virtud que más ha logrado exponer ese proyecto de nación en 200 y pico de años, por muchísimas razones. Algunos le dan más peso a algunos aspectos sociológicos, otros le dan más peso a otras partes del proceso, tal vez a razones externas y foráneas. Sin embargo, lo que está claro es que nada ha resultado hasta ahora. Y en medio de este debate, bueno, pues las protestas que estarían estableciendo en este país, que estarían generando los seguidores de Guy Philippe, se dice, bueno, difieren las cifras, hablan de 5, 6, 7 muertos, cantidades que hay que decirlo dentro de la macabra contabilidad de la muerte, dentro del, no sé, ese ejercicio tan difícil que es comparar una desgracia con otra y decir esto duele más, esto duele menos. Hay que decir que es una cifra incluso que se queda corta para lo que potencialmente pudiera estar pasando. Hay una fuerza que está en gran parte armada, al menos organizada, se llama Brigada de Seguridad de Zonas Protegidas, las siglas son BSAP. Esa brigada que tiene armas en las manos, ayer, según se habría dicho, según las fuentes policiales, por lo que, ¿verdad?, hay que ponerle su granito de sal, su cuidado a esa información, según la Policía Nacional Haitiana, que es una policía de ciudad, es una policía de Puerto Príncipe, es una policía que opera principalmente en grandes zonas habitadas, que no tiene un gran alcance nacional, sobre todo fuera de la capital de ese país. Según esas informaciones, abatieron a 5 miembros de esta brigada. Y es evidente que de las justificaciones que ofrece este cuerpo policial es de que no abatió a 5 niños de la caridad, sino a individuos armados que estarían habiendo presentado combate, que estarían pues intentando acaudillar las protestas, saqueos y otras agresiones al orden. Bueno, no sé a cuál orden, pero a lo poco o mucho que tal vez este cuerpo policial que defiende la legalidad, entre comillas, que defiende al gobierno formal haitiano, pues está directamente combatiendo. Habrá que ver si estas 5 o 6 muertes, si los disparos de la policía van a generar una disuasión lo suficiente como para calmar la situación, o por lo contrario, le están arrojando algo de gasolina a una llama que parece que ya está encendida. No somos pitonizos, no pretendemos ser oráculos, ni pelearle el puesto muy bien ganado que tienen los operadores de profecías en la República Dominicana, pero sí da la impresión, insisto, de que se está jugando un doble ajedrez en Haití desde las razones endógenas de dentro y las razones exógenas de fuera, que siempre utilizaba el doctor Pella Gómez, ambos términos. En las razones de dentro pudiera estarse jugando la última partida para intentar, a partir de una figura fuerte, de una figura con entrenamiento militar, con experiencia insurgente, intentar derribar la legalidad existente y terminar de generar ya las últimas condiciones para la entrada. Entonces ahí vendrían las razones exógenas, las de fuera, las entradas de una tropa militar, de una conjunción de tropas nacionales, el caso de Kenia y de otros países que tanto se ha hablado,
o por qué no incluso de alguna de las potencias, que finalmente vea las razones suficientes para decidir entrar a la problemática de Haití. No ha cambiado mucho realmente en el último año y medio. Esto no es más que la actualización permanente de una desgracia, de una crisis, de una situación difícil. Sin embargo, lo real, lo que podemos establecer como posible, es que tengamos en los próximos días una situación, yo no digo ya de negociación, yo digo más bien de hacerse a un lado por parte de esa frágil legalidad, y de que pudiera, insisto, darse incluso con apoyos de países, de potencias que tienen capacidades de armamento, de inteligencia, de darle a Guy Philippe esa posibilidad de generar suficiente tracción, suficiente fuerza en una sociedad dispersa, en una sociedad que busca un líder, señores, que busca un líder. Y dentro de esa búsqueda de un líder, incluso hay que decir que ha habido juicios de este lado, algunos más aventureros que otros, que pretendían, por ejemplo, desde aquí bautizar a Jimmy Cherizier, el llamado barbecue, bautizarlo como el supuesto líder con el que había que sentarse a hablar. Obviamente lo dice gente que vive soñando con que todo buen guerrillero, buen salvaje va a convertirse en un buen líder político, pero que conste, América Latina ha estado llena, y lo decía una llamada en el horario anterior, una llamada por cierto muy, muy interesante, parece que es una persona muy vinculada al estudio de la historia de América Latina. Mencionaba, ve acá, pero hoy no tenemos 40, 50 años alabando un paquete de tipos que a lo que se dedicaron en un momento fue a matar, a secuestrar, a hacer guerrilla desde las montañas de sus países, a hacer actos terroristas, y que luego, por diferentes razones y bajo diferentes procesos, decidieron a través de una pacificación legalizar su actividad y pasar a la política. Y algunos de ellos son presidentes o han sido presidentes. Entonces, ¿por qué se le va a negar a unos la posibilidad que a otros los terminó premiando incluso con el poder? Para desgracia, para mí, de los países que presiden. Porque dicho sea de paso, tampoco creo que han sido demasiados afortunados los países que han sido dirigidos por ellos. Pero bueno, ese ya es un juicio de valor que yo hago. En todo caso, definitivamente la situación en Haití pues provoca una vez más mirar hacia allá. Y mirar hacia allá porque tenemos una vez más siempre el riesgo de ser, como país que comparte esta isla, como el único país con frontera terrestre, con la nación más pobre del hemisferio occidental, y donde se dan los efectos naturales de cualquier oleada que signifique para más gente dentro de ese país verse obligado a tomar las de Villadiego, a salir para conservar su vida. Todo lo que vive, todo ser vivo, intentará como primer objetivo seguir viviendo, mantenerse en condiciones factibles, en condiciones viables, de mantenerse con vida. Esa es la historia natural de los seres vivos en cualquier orden. Y no van a ser la excepción los pueblos que están sometidos a esto. Para desgracia, para afectación negativa de la República Dominicana en términos de su legalidad, de su ley fronteriza, de su economía en muchos aspectos, de muchísimas situaciones, y del propio pueblo haitiano, que luego esa estampida que sale de esa nación luego se ve sometida a vejámenes y a gente que trafica con personas, y a gente que ha hecho un negocio de la desesperación de estos pueblos. No solamente en el caso del cruce a la República Dominicana, en el cruce del Darién en Panamá, en el cruce de todo México para llegar a los Estados Unidos, en el cruce de Perú a Chile por el desierto de Atacama, y de muchísimas otras vías y que han sido el cementerio de innúmeros viajantes, de una gran cantidad de víctimas anónimas de los cuales quedarán sus osamentas por ahí tiradas. En ese sentido, dentro de esa desgracia, hay que decir que el primer país que es tocado por esa oleada, que es tocado por ese tsunami de desplazados, es la República Dominicana. Eso obliga una vez más a exigirle a nuestras autoridades, dentro del marco de la prudencia y de la no inclusión de la República Dominicana directa en el conflicto, de fortalecer una vez más hasta donde se pueda, y nos cueste lo que nos cueste en términos de dirigir los recursos de políticas públicas que necesitamos al fortalecimiento una vez más del régimen fronterizo, a seguir terminando las obras de infraestructura que deben acompañar la frontera, la infraestructura y la superestructura, el bloc, varilla, cemento, metodología, recursos humanos, para trabajar de manera conjunta en lograr tener un orden fronterizo. Ese orden fronterizo deberá en algún momento enfrentarse y vencer, prevalecer
ante quienes han convertido la frontera dominicana en una forma fácil de enriquecimiento a través del tráfico, de todo lo que se puede traficar, personas, mercancías, drogas, armas, todo aquello que encuentra un camino en medio de la frágil legalidad y dentro de la amplia ilegalidad en la que se opera muchas veces en estos territorios. Así las cosas, arde Haití una vez más, no ha dejado nunca de arder y ha sido solo eventualmente algunos otros temas, como el del canal del río Masacre o la situación de Jovenel Moïse y del juicio, de la investigación a su viuda aparentemente señalada en la investigación como parte también del complot contra el finado, trágicamente, presidente de esa nación. Así que no debemos en ningún momento, por mucho que nos acostumbremos al humo, no debemos dejar de mirar el fuego. Haití es una llama que arde y que parece que ha encontrado nueva vez el oxígeno, el combustible, los elementos, los materiales flamables, como para que pueda avivarse ese incendio y tal vez, ojalá que no, generar la afectación regional que todos sabemos genera un polo de inestabilidad, como es el caso haitiano.